Hola gente, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a los videos de la unidad 6. Continuamos en lógica de conectores y vamos a profundizar un poco en lo que ya hemos introducido como el método lineal de cálculo de valores. ¿Por qué? Según este método que presupone la semántica que hemos creado para la lógica de conectores, que nos permite interpretar a las oraciones compuestas como funciones de verdad, am, para poder, digamos, determinar los valores de cada fórmula que propongamos, simplemente a través de la consideración de los valores que se asignen a los átomos y la interpretación de los operadores en términos de operadores veritativos funcionales, ¿no? De los conectores en términos de operadores veritativos funcionales. Entonces, si ya hemos aprendido eso y nos estamos ya volviendo un poco más diestros en el manejo con la resolución de ejercicios tanto arbóreos como lineales, lo que vamos a hacer ahora es ampliar un poco esa noción para la determinación de propiedades que ya hemos introducido en las unidades 1 y 2, pero meramente de manera intuitiva con respecto a ciertas oraciones. En las unidades 1 y 2 hemos dicho que ciertas oraciones en español, por ejemplo, eran necesariamente verdaderas, es decir, tautológicas. Otras eran necesariamente falsas, eran contradictorias. Y habían otras que podían ser verdaderas, que no lo eran necesariamente, pero podían serlo, y esas se llamaban satisfacibles. Ahora vamos a poder calcular dentro del lenguaje de conectores, o sea, de la lógica de conectores, a fórmulas que son tautológicas o contradictorias o satisfacibles. Y el cálculo ya no lo vamos a hacer intuitivamente, sino que vamos a hacer uso de esta interpretación de las fórmulas en términos de funciones de verdad para poder crear un algoritmo, es decir, un procedimiento mecánico a través, a través del cual vamos a poder probar de manera exacta y sin lugar a dudas que una fórmula es o tautológica o contradictoria o satisfacible o si no lo es. ¿Ok? Entonces la promesa que hicimos en las últimas 12 semanas eh, de un método que nos iba a permitir probar de esa manera y con ese grado de certeza solamente, digamos, esperable de ciencias formales como la matemática y la lógica, este tipo de propiedades que intuitivamente tenemos con respecto a ciertas oraciones. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que en la siguiente semana, cuando ya ingresemos a la unidad de formalización, veamos cómo ciertas oraciones que intuíamos que eran o tautológicas o contradictorias o contingentes o satisfacibles, vamos a corroborar ahora que sus fórmulas, las que, digamos, representan su forma lógica en el lenguaje de conectores, van a cumplir con las mismas propiedades y vamos a poder ver una representación gráfica que nos dé esa seguridad. Ahora, esa representación gráfica es la que vamos a aprender en esta unidad y se llama tablas de verdad. Es simplemente una extensión de la misma lógica que han utilizado para los cálculos de valores lineales. ¿Ya? Entonces, continuemos con esto. La tabla de verdad vamos a definirla como un procedimiento mecánico, lo mismo que significa un algoritmo, ¿sí? Es decir, significa que basta con aplicar recursivamente las reglas, que en este caso van a ser las reglas de interpretación que hemos presentado en la unidad 5, para calcular los valores de una fórmula en LC, lo cual nos va a permitir determinar, por ejemplo, que si una oración en todos sus valores posibles, o digo, una fórmula en todos sus valores posibles es verdadera, voy a poder decir que es una oración tautológica. Ahora, ¿cómo determino todos los valores posibles que puede adquirir una fórmula? Hay una manera bastante sencilla. Lo que tenemos que hacer para ver qué valores puede tomar la fórmula, porque esos son todos los valores posibles, es pensar un poco en la noción del estado posible del mundo, que era lo que determinaba que una oración tomara un valor u otro, dependiendo de los valores que le asignaba ese estado posible del mundo a los átomos de esa fórmula. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad total de estados posibles del mundo que da diferentes valores o que da valores a cualquier fórmula que analicemos? Hay una regla bastante sencilla. La regla para esto es lo siguiente. Vamos a determinar el número total de estados posibles del mundo para cualquier fórmula, tomando el número de átomos que tiene esa fórmula. Y ojo, estoy diciendo átomos diferentes. Por ejemplo, si tomamos esta fórmula de acá, ¿ok?
tenemos dos átomos distintos, PR. Pero si fuera un poco más amplia esta fórmula y repitiera solamente PR en diferentes posiciones, con diferentes conexiones, igual el número de átomos seguiría siendo 2, porque lo que se cuenta son átomos distintos, no cantidad total de repeticiones de átomos. Teniendo en cuenta eso, para esta fórmula vamos a tener digamos, reserva ese número 2, que es el número total de átomos distintos. Ahora, la regla dice que siempre tengamos aparte un número 2 y lo elevemos a la potencia que equivale al número de átomos que hemos guardado. En este caso hemos guardado 2 átomos que tiene esta fórmula y decimos entonces 2 al cuadrado y eso es 4. Ahora, ese número 4 va a ser el número total de estados posibles del mundo. Otro ejemplo, si aquí hubiera PQR en la fórmula, en ese sentido yo tendría que decir, ok, tengo el número 3, número de átomos, tomo el número 2 siempre, lo elevo a la potencia equivalente al número de átomos, en este caso sería 3, 2 al cubo, y diría 8. Hay 8 estados posibles del mundo. ¿Ok? Esa es la regla que se aplica para poder calcular la cantidad de estados posibles del mundo. Ahora, según cada estado posible del mundo, los átomos de esta fórmula, y de la fórmula que estemos analizando en general, va a tomar ese mismo número de valores posibles. Es decir, si aquí teníamos 2 al cuadrado, 4 estados posibles del mundo, esta fórmula va a poder analizarse en 4 estados posibles, en 4 valuaciones distintas que se determinen a partir de esos estados posibles. ¿Cómo se distribuyen esas valuaciones distintas? De la siguiente forma. Tomamos los átomos y los organizamos alfabéticamente, ¿ya? Desde P en adelante. Y en la primera columna de esta tabla, lo que vamos a hacer, al igual que hacíamos en el cálculo lineal, es colocar en ese orden alfabético los átomos, PR. En la siguiente columna, ¿no? Podemos considerar esto como 2 columnas, sería bueno considerarlo así más bien, ¿no? Cada átomo tiene su propia columna, y tenemos 2 columnas, y en la siguiente columna viene más bien la fórmula completa, la fórmula que estamos analizando, ¿no? Siempre ponle un poco más de espacios entre símbolos para que puedan poner las evaluaciones debajo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se distribuyen los posibles valores que tome esta fórmula? De manera sencilla. Si tenemos en total 4 estados posibles del mundo, dividimos ese número entre 2. Sería 2. Y al primer átomo le asignamos 2 valores verdaderos primero, ¿ya? Y luego, como son 4 en total, los otros 2 los pongo falsos. Cuando pase al siguiente átomo, voy a empezar a asignarle más bien la mitad de valores verdaderos y la mitad de valores falsos que estaba asignando aquí en el primer átomo. Si aquí asignaba de 2 en 2, aquí asignaré de 1 en 1, verdadero, falso, verdadero, falso. Siguiente ejemplo, si es que fueran 3, imagínense, sería 2 al cubo, 8 estados posibles del mundo, sería mucho más grande la tabla, y en este caso tendría que decir 8 entre 2, 4, tendría que poner 4 valores verdaderos, 4 falsos, luego para Q, digamos que sería el siguiente, tendría que poner 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, hasta agotar los 8, y finalmente la tercera tendría que ser la mitad de 2, 1, R, ¿no? Tendría entonces 1, 1, 1, 1, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta agotar los 8 estados posibles del mundo. Y así vamos a estar seguros de que vamos a haber distribuido correctamente las 8 posibles valuaciones que toman estos átomos según cada estado posible del mundo distinto, ¿no? Y cada uno de ellos, o sea, cada combinación de valores va a dar lugar a una valuación distinta de la fórmula también. Entonces, si se dan cuenta, lo que vamos a hacer aquí simplemente es hacer cálculos de valores lineales, pero para diferentes filas, para diferentes estados posibles del mundo. Para el primero lo haremos acá, para el segundo lo haremos acá, para el tercero lo haremos acá, y para el cuarto lo haremos acá. Si fueran 8, tendríamos 8 filas. Si fueran 4 variables proposicionales, 4 variables racionales, sería 2 a la cuarta, 16, tendríamos 16 filas, ¿sí? Funciona así entonces. Bueno, lo que hago en este ejemplo modelo que ustedes pueden revisar es simplemente ir poniendo los valores que ya he distribuido acá, primero en los átomos, que es, digamos, lo que también hacíamos en cada cálculo lineal, solamente que aquí lo hago ya, digamos, en las 4 filas, ¿no? Traslado los valores que he asignado acá en cada estado posible del mundo a las apariciones de esos átomos en la fórmula, ¿no? En cada fila. Luego
Obviamente todo esto debería quedar simplemente sobre una sola tabla aquí, ¿no? Pero estoy desagregando los pasos para que se vea cómo hemos trabajado en orden y cómo les sugiero que deberían trabajar en orden, ¿no? Después de haber colocado esos valores de los átomos, empiecen a deducir los valores que pueden ya calcular a partir de las reglas de interpretación, ¿no? Por ejemplo, la regla de la conjunción nos dice que cuando los dos son verdaderos es el único caso en que la conjunción es verdadera. En cambio, en los otros casos en que hay un falso o dos falsos, será falsa, ¿no? Y finalmente ya podemos ver que la negación, que es el operador principal de esta fórmula, además, por las reglas de sintaxis que ustedes ya manejan, nos va a dar lugar a los valores inversos por la regla de interpretación que le hemos dado a la negación. Cuando teníamos un valor de una fórmula, la negación siempre iba a invertir ese valor. Entonces, si teníamos verdadero, falso, 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 tendremos ahora falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y finalmente, esos serán los 4 valores que toma esta fórmula, o los 4 posibles valores de esta fórmula, según todos los estados posibles del mundo. No hay otra combinación de valores que pueda tomar esta fórmula sino esta de acá. Y entonces se puede decir que tenemos todos los valores de la fórmula que hemos considerado. En este caso le hemos llamado a esta fórmula phi, ¿no? Más arriba creo que le dimos ese nombre, y decimos entonces que phi tiene la siguiente distribución de valores en su tabla. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Es decir, se pone esta organización vertical que tiene los valores de la fórmula en cada estado posible del mundo de manera horizontal. Y con eso termina la prueba de tabla de verdad. ¿Qué podemos decir sobre esto en base al ejercicio? Podemos decir que esa fórmula, por ejemplo, puede ser verdadera. Claro, es posible. Miren, hay 3 casos en los cuales, según la combinación de valores, da lugar a una fórmula verdadera. Entonces, esta oración o esta fórmula podemos llamarla satisfacible. Eso lo vamos a ver más abajo en términos de conceptos, pero ya es claro que aquí tenemos la posibilidad hecha gráfico de que esta fórmula sea verdadera. No solamente en un estado posible del mundo, sino en 3. Entonces sabemos que es satisfacible. Además podemos saber que no es tautológica, porque hay al menos un caso en el que la fórmula es falsa, un estado posible del mundo que la hace falsa, ¿no? Cuando los dos átomos son verdaderos, la fórmula es falsa. Entonces, también podemos decir que no es una tautología. Y también podemos decir que no es una contradicción, porque no es el caso que siempre sea falsa la fórmula. Hay 3 casos en que puede ser verdadera. Cuando digo casos, estoy hablando de estados posibles del mundo. Bueno, más o menos así funciona esto y vamos a ver cómo entonces esas tablas nos permiten determinar esas propiedades, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una fórmula un poco más compleja, ¿no? Pero aplico la misma propiedad para hacer la tabla, ¿no? Que la propiedad que está aquí en la misma regla que he aplicado para determinar la cantidad de estados posibles del mundo, ¿no? Tenemos 3 variables oracionales en este caso, P, Q, R, ¿no? Las organizamos aquí dándole una columna a cada uno de los átomos en orden alfabético, P, Q, R, y como son 3, tomo el número 2, lo elevo al cubo, ¿no? Porque el número de átomos es la potencia a la que debo elevar el número 2, y eso equivale a 8. Entonces va a haber 8 filas que están consignadas acá, ¿sí? ¿Cómo distribuimos los valores? Divido 8 entre 2 y le doy 4 verdaderos, 4 falsos. Al siguiente le doy 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Al siguiente la mitad de 2. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Y se completa la distribución. Si ustedes corroboran esto, aquí también he copiado los valores primero de estas variables oracionales. Luego he empezado a hacer las operaciones que se podían. Primero, digamos, las negaciones, que son las más intuitivas. En primer lugar, esta negación que se aplica al átomo. Luego, esta operación de disyunción, porque ya tenía los valores de P y tenía los valores de la negación, ¿no? Han salido los valores de la columna roja. Luego hemos podido deducir los valores de la columna morada, porque es la negación de esta disyunción, ¿no? Hemos invertido simplemente esos valores. Y finalmente, ya teniendo estos valores y los de Q, hemos podido operar el operador principal que está con verde en la columna donde nos dan los valores de la condicional, ¿sí? Lo mismo que hice aquí arriba, de consignar luego de manera horizontal todos los valores posibles de la fórmula, también lo he hecho acá. Tomo todos los valores posibles de la fórmula que salen debajo de su operador principal, ¿no? Siempre salen debajo de su operador principal, miren, debajo de la negación, debajo de la condicional en este caso, y los consigno horizontalmente, ¿no? Ahora, aquí vemos nuevamente que esta es una oración satisfacible, puede ser verdadera efectivamente, no es tautológica porque también puede ser falsa, y evidentemente no es contradictoria porque no es falsa en todos los estados posibles del mundo.
Muy bien, dejo este video por acá. En el siguiente video termino de explicar este cuadrito y vamos a ya ver un poco los conceptos y las propiedades que se pueden probar a través de este método que se llama tablas de verdad y que hemos conocido en este primer video. Nos vemos en el siguiente.